Bienvenidos a este momento tan especial, donde estamos compartiendo con ustedes el origen de la guerra de Israel. Como hemos mencionado, la historia de la guerra de Israel la hemos dividido en 4 partes. Hoy vamos a ver en resumen el punto 1.4, desde Cristo a la actualidad. Este origen de la guerra a lo largo de su historia y en estos momentos ha conmovido al mundo en todos los aspectos. En la actualidad, en un comunicado, las fuerzas de defensa de Israel dijeron está preparándose para una ofensiva integral. Ha sido una guerra sin precedentes. Ya está anunciado que con la ayuda de cientos de miles de reservistas atacarán a Cisjordania, aunque sin precisar cuándo ocurrirá. Israel advirtió que el norte de Gaza sería objeto de una operación militar de gran escala, por lo que la población debería buscar refugio al sur. Entre tanto, familias completas han tratado de ponerse a salvo en los campamentos del sur de Gaza. Y por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que la orden de evacuación lanzada por Israel puede generar consecuencias humanitarias devastadoras, que Gaza está siendo empujada hacia el abismo. Entre tanto que suceden estos acontecimientos, desarrollaremos un resumen en este punto número 4.1 que hablaremos hoy. Como ya hemos mencionado, Israel sostuvo guerra desde el desierto, luego cuando entran a la tierra prometida, hasta que se estabiliza como nación con el rey David. En el reinado de David se logra construir firmemente el reino de Israel, prometiéndole Dios al rey David en su descendencia nacería el Mesías y su trono sería estable para siempre, y dividiéndose el reino después del rey Salomón hasta que fueron en cautiverio con Nabucodonosor, rey de Babilonia. Desde este momento Israel deja de ser nación y hubo continuas guerras en Jerusalén por la conquista de Judá, llegando hasta ser subyugado por el Imperio Romano hasta la venida del Mesías Jesús. Luego, después de 70 años de la venida de Jesús, el Mesías, Jerusalén fue destruida, saqueada, quemada y unas 250,000 personas perecieron con el emperador Vespasiano. Y comienza la diáspora de Israel por el mundo, de allí hasta nuestro siglo. En el siglo pasado, Israel mantuvo guerra en varias épocas, hasta que fue constituida de nuevo nación en 1948 con la declaración de la independencia de Israel con David Ben Gurión, no sin antes haber varias disputas entre el pueblo palestino y judío en Israel. Disputa que durante años causó la decisión sobre Palestina e Israel. Después de la Primera Guerra Mundial en 1914-22 y Segunda Guerra Mundial 1939 a 1945, el estallido de la Segunda Guerra Mundial no hizo sino acrecentar que intentaban entrar de forma ilegal en el territorio. Tras la guerra, los británicos mantuvieron su posición, lo que provocó una escala de violencia y el 22 de julio de 1946, el grupo paramilitar intentó contra la comandancia militar y el mandato británico en el Hotel Rey David, matando a 92 personas. Al conflicto entre árabes y judíos en Palestina y a la presión de las organizaciones sionistas sobre Gran Bretaña para facilitar la creación de un Estado judío, se sumó la entrada en escena de una reciente fundada Organización de las Naciones Unidas, que tras la Segunda Guerra Mundial, con el antecedente del Holocausto y la posición de Estados Unidos y la Unión Soviética, favoreció la creación de un Estado judío en Palestina, posteriormente conocida como Resolución 181, la cual optó por dividir a Palestina en 2 estados, uno árabe y otro judío, con un régimen internacional especial para Jerusalén en el año 1947. Pero el segundo día de este dictamen, los gobiernos de Cisjordania y Gaza y Egipto se movieron inmediatamente en guerra con Jerusalén. Fulminantemente cayeron en manos de Israel, tomándose la decisión por la ONU de hacer de Israel un Estado. En el año 1952 sucede la guerra en el Canal de Suez en Egipto y se agudiza hasta el año 1956, que sucede en la Guerra del Sinaí, llamada también Crisis de Suez o bien Guerra de Suez. Fue una contienda militar librada sobre territorio egipcio en 1956, implicando a la alianza militar formada por el Reino Unido,
Francia e Israel. La consigna era ir en contra de Egipto, con el apoyo en mayor o menor medida de los países que actualmente conforman la Liga Árabe. En 1967 se desata otra guerra llamada la Guerra de los 6 días, un conflicto bélico que enfrentó Israel por una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, que era el nombre oficial que tenía Egipto en ese momento, Jordania, Irak y Siria, entre el 5 y el 10 de junio de 1967, Israel se enfrentó en 3 frentes a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania, en una derrota fulminante por parte de Israel. Después, en 1973, soldados sirios se rinden ante el ejército de Israel y el 6 de octubre de 1973, durante la celebración de la fiesta de Yom Kippur, en esta fiesta sagrada de celebración judía, Israel volvió a ser atacada por una coalición de estados árabes, siendo liderada por Egipto y Siria, quien querían recuperar los territorios perdidos. El ataque inesperado a Israel no logró intimidar a Israel, ya que logró reponerse sin perder ninguno de los territorios conquistados y ocupados anteriormente. Tras los acuerdos de paz, las relaciones de Israel y Egipto se normalizaron en 1979, cuando Israel y Egipto firmaron los acuerdos de Camp David, por los que Israel devuelve al país árabe el Sinaí. Luego, en 1987, en la llamada Intifada, ante los sucesos del fracaso bélico, los palestinos se organizaron dentro del territorio ocupado. Tras la ocupación de 2 décadas de su territorio, en 1987 estalla la primera Intifada y armas en la revuelta árabe más intensa que en el año 1936. Este mismo año se funda en Gaza el grupo Hamas. Este grupo terrorista islámico con el objetivo de exterminar a Israel y que ha intensificado su amenaza y su guerra en la actualidad. En el año 1994, la revuelta palestina acabó con la firma del Acuerdo de Oslo en 1993 y el nacimiento de la Autoridad Palestina, cuyo líder, Yasser Arafat, se convertiría en el interlocutor con Israel. La paz parecía que se acercaba, sobre todo cuando el 4 de mayo de 1994, el primer ministro israelí Isaac Rabin y Arafat ratifican en el Cairo la puesta en marcha de la autonomía palestina, tal como se presentó apenas 2 semanas un anuncio de paz por el ministro de Israel. Pero el movimiento terrorista de Hamas ha fracturado cualquier intento de paz y provocando el abandono israelí de los territorios ocupados. Produjo la violencia en las calles de Gaza y Cisjordania en el año 2000. Regresaron a las calles y marcó unas pautas en el territorio palestino. 6 años más tarde, el grupo islamista Hamas ganaría las elecciones en Gaza y declararía la guerra a Israel, guerra que hoy ha comenzado de nuevo desde hace ya 10 días, con el control de la franja de Gaza llevado a cabo durante una operación armada contra Israel en el año 2006, triunfando las fuerzas terroristas de Hamas. En este sentido, aunque la creación de un Estado judío en el año 1948 prometía resolver los problemas que enfrentaba la diáspora en Europa antisemítica, por lo contrario, condujo al inicio de una cruel guerra que continúa viva hasta el día de hoy. En consecuencia, a pesar de los múltiples intentos por establecer la paz en la región, apenas una semana antes del desastre de la guerra, en la Organización de las Naciones Unidas, esta paz no se llevó a cabo entre Israel y Palestina, porque luego, una semana después de pronunciar la paz por el ministro de Israel, se desata la guerra el pasado 7 de octubre de 2023, tras cumplirse 50 años de la guerra de Yom Kippur en 1973 y 70 años de estallar la guerra en el Canal de Suez en el año 1952-1956. Las organizaciones islámicas palestinas de Hamas atacaron por sorpresa a Israel desde la Franja de Gaza, tal como lo han hecho hoy. Espero que se suscriban para que tengan todas estas información sobre el origen de la guerra de Israel y Palestina desde las escrituras hasta la actualidad.